Puntos de vista de Juan Baldino, ex policía y periodista actualmente jubilado que vivió el golpe militar desde dentro de las fuerzas policiales, y Guillermo Quiroga, joven de 18 años durante el golpe. El 24 de marzo de 1976 estaba acuartelado cumpliendo servicio en la Policía Federal. Estábamos en las oficinas por cualquier cosa que pasara. Recuerdo que esa mañana del 24 de marzo de 1976 me levantaba para ir al colegio, estaba cursando los últimos años del secundario. Desayunábamos con la información de que la Junta Militar, integrada por las tres Fuerzas Armadas, habían interrumpido el proceso constitucional del gobierno vigente y de esa manera se establecía por lo que se denominó el proceso de reorganización nacional. Momentos de mucha incertidumbre en la mayoría de la gente, pero con una expectativa de que algo iba a cambiar, sin saber realmente lo que iba a venir a posteriori. Si se hubiera sabido, seguramente el pueblo hubiera reaccionado en forma diferente, porque ninguno hubiera soportado desapariciones, aceptado torturas y aceptado las mutilaciones que se hicieron a todos los derechos humanos. Como algo nefasto para la Argentina, pero en ese momento el descontrol político que había impulsó a las Fuerzas Armadas a tomar la decisión de derrocar el gobierno. Se recuerda a esa época como una época donde había un miedo generalizado. Éramos jóvenes, ya habíamos comenzado a transitar los espacios universitarios y como una cuestión natural uno tenía que llegar a la facultad y dejar su cédula de identidad de la Policía Federal en la puerta. Hoy sería inadmisible una situación similar. Pero bueno, eran tiempos de mucho temor. Uno salía a la calle pensando si volvía, si no se olvidaba los documentos, y era lo primero que hacía era tocarse el pantalón atrás a ver si estaba el documento en el bolsillo. Había mucho miedo, eso es lo que recuerdo. Había mucho temor. El medio más utilizado eran los comunicados por cadena nacional. En los diarios no se podía hablar acerca del golpe. El tema de acceso a los medios de comunicación eran prácticamente nulos, las radios que existían solamente las AM, que eran en 14 radios de Capital Federal y 4 o 5 canales de televisión, todos en manos del Estado, es decir, en manos en ese momento de la comunicación oficial aparte de los militares. Así que era imposible enterarse de las noticias verdaderas que estaban sucediendo. Todo estaba digitado, todo estaba controlado. Y los medios gráficos también recibían mucha censura y presión para publicar determinadas cosas. Muchas veces se informaba o la gente se lograba informarse a través de la famosa Radio Colonia que llegaba desde Colonia, Uruguay, pero también se encargaban de realizar interferencias para que esa onda no llegue con la claridad necesaria para que la gente pueda estar informada. Así que podemos decir que la desinformación era lo que prevalecía en todo ese tiempo del golpe militar. En ese momento se hablaba poco y nada. De los desaparecidos se empezó a hablar mucho después. En esa época la gente tenía mucho miedo por el terrorismo suelto y los militares. En el año 1979 me llegó a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahí empezó la gente a percibir con mayor intensidad que se estaban hablando de desaparecidos. Largas colas de familiares que fueron a denunciar la desaparición de las personas, pero en ese mismo momento se estaba disputando en Japón y Argentina salía campeón mundial juvenil del famoso equipo de Maradona, de los juveniles, y se mezcló muchísimo y se arengó desde los medios, fundamentalmente de Radio Rivadavia y el señor José María Muñoz, se arengaba que los argentinos eran derechos y humanos, donde se trataba de disimular todo lo que realmente estaba pasando. La gente no tomaba conciencia de que en la Argentina estaba desapareciendo personas. Para los argentinos, este día es muy importante por la cantidad de vidas perdidas durante ese periodo de nuestra historia. Por mi parte está fragmentado, ya que perdí a varios amigos y familiares, pero también se combatió al terrorismo y luego volvió la democracia.
La importancia de recordar el 24 de marzo es mantener viva la memoria de la importancia de la democracia, de vivir en democracia, de defender cada día la democracia para que los autoritarismos no nos vuelvan a gobernar, sobre todo para las generaciones más jóvenes que no han vivido esos momentos y que sepan que realmente el Estado de Derecho y vivir en la libertad que nos permite elegir a quienes nos van a gobernar es lo mejor que nos puede pasar.